No, prof. No, Está muy caramba. difícil. Pasa nada, chicos. El examen va a ser muy sencillito. Va a ser también de opción múltiple. Entonces ustedes no se me desesperen, ¿va? Hoy vamos a revisar el tema de la aromaticidad. Recuerden que el benceno es un compuestito que nosotros consideramos como aromático. Habíamos visto que se podía representar de esta manera. Esta es una estructura canónica de esta otra estructura. Entonces habíamos dicho que la estructura, el híbrido de resonancia, se puede representar de esta otra forma. Ese circulito me representa que los electrones pi se encuentran deslocalizados. Ese concepto me sirve para explicar cosas como lo que yo detecto experimentalmente acerca de las distancias de enlace. Recuerden que una distancia de enlace simple es más larga que una doble. Entonces, esta distancia tendría que ser más cortita que esta otra de acá. ¿Qué es lo que vemos a nivel experimental? Que todas las distancias de enlace son idénticas. Eso solo lo puedo explicar mediante la deslocalización de la nube pi electrónica, ¿va? Ahora, ¿qué es propiamente la aromaticidad? La aromaticidad es un efecto de estabilización que se consigue cuando yo tengo una energía de resonancia muchísimo, muy grande. Vamos a ver cómo se comportaría la entalpía. La entalpía es el calor de reacción. Ajá. Cuando yo tengo que, en la energía potencial, algo pasa del nivel de reactivos al nivel de productos. Recuerden que tengo que vencer una energía de activación. Y esta diferencia energética entre las energías potenciales era lo que yo llamo el calor de reacción o la entalpía, ¿ah? O la entalpía de reacción. Vamos a poner aquí como nivel de referencia, el nivel cero de energía, a la molécula del ciclohexano. ¿Qué pasaría si yo tuviera un ciclohexeno? Aquí tiene un doble enlace al que estoy hidrogenando. Tenía que meter un equivalente químico de la molécula de hidrógeno. Déjenme ponerle nada más que esto tiene unidades de kilocalorías por mol. Esta reacción, la hidrogenación del ciclohexeno, sería una reacción exotérmica. Me estaría liberando al ambiente un calor o una energía de 28.6 kilocalorías por mol. Si yo hidrogenara la molécula del ciclohexadieno, ahora tengo dos dobles enlaces, tendría que meter dos equivalentes químicos de hidrógeno. La energía que se liberaría al ambiente sería aproximadamente el doble de la primera, o sea, 54.4 kilocalorías por mol. Ahora, recuerden ustedes que el benceno no sufre reacciones de la misma manera que ocurriría con un ciclohexatrieno, pero si yo extrapolara esos valores de las energías liberadas mediante la hidrogenación en una molécula teórica de ciclohexatrieno, vamos a pensar que eso se comportara como algo que tiene 3 veces la función alqueno, yo esperaría que se liberara al ambiente aproximadamente el triple. El cálculo me muestra que la energía liberada tendría que ser de 85.8 kilocalorías por mol. ¿Qué es lo que en realidad pasa? Lo que en realidad pasa es que el benceno, que también se puede hidrogenar, en realidad no me libera al ambiente tanta energía, me libera una energía muchísimo menor que la esperada. Esa energía solamente es de 49.8 kilocalorías por mol. O sea, esta diferencia energética que yo veo para el ciclohexatrieno teórico con respecto del benceno, que es real, es a lo que yo llamo energía de resonancia. En este caso, la energía de resonancia tiene un valor de 36 kilocalorías por mol.
Ajá. O sea, el benceno es 36 kilocalorías por mol, más estable de lo que sería el ciclohexatrieno teórico. Ajá. Esa energía de resonancia, recuerden, es una contribución de estabilidad al sistema. ¿Sale? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, como la energía de resonancia es muy grande, cuando sea muy grande a eso le voy a llamar yo aromaticidad. Un compuesto aromático es aquel que tiene una energía de resonancia muy grande que contribuye a su estabilización. Ajá. Ahora, ¿cómo definimos el que un compuesto sea aromático o no? Eso tiene que ver con ciertas reglas que les voy a enunciar a continuación. Recuerden ustedes que el benceno a toda costa quiere conservar la aromaticidad, o sea, a toda costa quiere conservar su sistema biaromático. ¿Qué pasaba cuando lo poníamos en presencia de un par ácido-base? Aquí teníamos un hidrógeno que era reemplazable. Yo tenía que, si se formaba esta especie, a la que yo llamaba el complejo sigma, en la que el carbocatión que estaría en el anillo aromático se encuentra deslocalizado. Aquí tengo resonancia y quiere volverse neutro, el benceno quiere recuperar el sistema pi aromático, entonces eso lo hace a costa de liberar al protón, lo libera generalmente como un protonácido, entonces aquí tendría que se recupera el sistema pi aromático. ¿Cómo se llamaba la reacción? Se llamaba sustitución electrofílica aromática. Hay muchos compuestos que tratan de conservar las estructuras resonantes porque las estructuras resonantes, acuérdense que fomentan la estabilidad del compuesto. Por ejemplo, un ácido. Vamos a poner al ácido acético. ¿Por qué es ácido el ácido acético? Bueno, es ácido porque me libera el protonácido, pero ¿por qué lo libera? Ese protonácido viene de la ruptura heterolítica de este enlace. El oxígeno es quien se queda con los electrones, entonces de aquí estaría formando yo al anión carboxilato. Pero estarán ustedes de acuerdo en que este anión es lo mismo si yo lo represento de esta otra manera, ¿no? O sea, estas dos estructuras son estructuras canónicas. En realidad el híbrido de resonancia sería este de acá. La carga negativa se encuentra deslocalizada entre los dos átomos de oxígeno. Del lado de productos, yo tengo que estas dos estructuras que son resonantes están contribuyendo a la estabilidad, mientras que del lado de reactivos no existe la posibilidad de la deslocalización electrónica. Entonces, por eso es que el ácido es ácido. Del lado de productos se estabiliza mediante la resonancia. Entonces, les digo, cuando la resonancia sea este, muy grande, la energía de resonancia sea muy grande, entonces hablamos de que tenemos aromaticidad. Ahora, esas reglas de aromaticidad se pueden resumir como un conjunto de 4 reglas, se las voy a expresar de mayor importancia a menor importancia. La primera regla es que se cumpla con la regla de Huckel. La regla de Huckel me dice que tengo que tener un total de 4n más 2 electrones de simetría pi, donde n es un número entero. Esto parece una R, es una Z. Ajá. Le voy a poner aquí que es un número entero positivo. Este conjunto de números que salen de aquí de esta formulación se conocen como números mágicos. ¿Cuál sería el primer caso para un compuesto aromático? ¿Cuántos electrones tendría que tener? Ese primer número mágico ocurriría cuando n tiene el valor de 1. Entonces, si aquí sustituyo el 1, ¿cuántos electrones pi tendría que tener? Es pregunta para ustedes.
6. 6 electrones pi. Vamos a analizar el caso del benceno. Esos electrones pi se encuentran localizados en los 3 dobles enlaces. Acá tengo 2, 4, 6 electrones pi. Entonces el benceno está cumpliendo con la regla de Huckel. ¿Cuál sería el siguiente número mágico? Ocurriría cuando n es igual a 2. ¿Cuántos electrones pi tendría que tener? 10. 10. 10 electrones pi. Vamos a pensar cómo sería el sistema monocíclico de un compuesto aromático que tiene 10 electrones pi. Sería algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos los carbonos tendrían una hibridación sp2, como ocurre en el caso del benceno. Sería un sistema cíclico. Y tendríamos 10 electrones pi, o sea que tengo que tener 5 dobles enlaces. Esos dobles enlaces se encuentran alternados por algo que les voy a decir a continuación. Esta sería la estructura de este compuestito, se llamaría ciclodecapenteno. Ajá. Aquí tenemos un número mágico de 10 electrones pi. ¿Cuál sería el siguiente? N igual a 3, ¿cuántos electrones pi tendría que tener? 15. No. Hay que seguir la regla de Huckel. 14. 14. 14 electrones pi. Ahora, la pregunta es, ¿quién sería más aromático entre este compuestito que sería el ciclodecapenteno o el benceno? Ahorita regreso a eso. La segunda regla de aromaticidad. Me dice que debe existir conjugación entre insaturaciones Las insaturaciones son los dobles o triples enlaces y o cargas eléctricas. La conjugación es que los dobles enlaces se encuentren alternados. Aquí tengo doble enlace, acá no. Aquí tengo doble enlace, acá no. Aquí tengo doble enlace, acá no. Entonces el benceno también está cumpliendo con la conjugación. Este otro compuestito también la cumple. Los dobles enlaces se encuentran alternados. Ajá. Entonces, hasta ahorita para el benceno tenemos una doble palomita. Sigue la regla de Huckel y además tiene conjugación en las insaturaciones. La tercera regla. Me dice que el sistema debe ser plano. Profe, ¿Sí? ¿cuáles son las insaturaciones? Los dobles enlaces, dobles o triples enlaces. Acá tengo, acá no, acá tengo, acá no, acá tengo, acá no. Y Y así. conjugación se refiere a que uno sí y uno no. Así es, a que se Ah, encuentren alternados. La tercera, el benceno tiene que ser, bueno, el compuesto aromático tiene que ser plano. ¿El benceno es plano? ¿Cuál es la hibridación para cada uno de los átomos de carbono? Alfa. ¿Qué? SP2. sp2. Recuerden que tiene cada carbono 3 sustituyentes. Esos 3 sustituyentes se encuentran dirigidos hacia los vértices de un triángulo y el triángulo es plano. Entonces, si todas las hibridaciones son las mismas, quiere decir que la molécula tiene que ser plana también. El benceno entonces ya tiene triple palomita. Este compuesto también sería plano, este que habíamos puesto con 10 átomos de carbono. ¿Ah? Porque de la misma manera que ocurrió con el benceno, todas las hibridaciones son sp2, entonces la molécula tiene que ser plana. Y la cuarta, y menos importante, esta muchas veces se ve violentada.
El sistema tiene que ser cíclico. El benceno es cíclico, esta molécula también es cíclica. Ahora, lo que les preguntaba, ¿quién es más aromático? O sea, ¿quién tiene mayor energía de resonancia entre el benceno y este otro compuestito? ¿Cuáles son los ángulos de enlace para el benceno? Este ángulo de enlace carbono, 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 ¿cuánto vale? ¿120? 120 grados. Lo mismo este enlace carbono, carbono, hidrógeno, 120 grados. ¿Cuáles son los ángulos de enlace que necesito para la hibridación sp2? Son justamente esos, ¿no? 120 grados. Si se dirigen los sustituyentes hacia los vértices de un triángulo, quiere decir que el ángulo de enlace favorito va a ser este de 120 grados. Entonces el benceno no tiene tensión angular, pero fíjense en este otro. ¿Cuál será este ángulo de enlace? Pues quién sabe, pero lo que sí sé es que tiene que ser un ángulo mayor que 120 grados. Ajá. De hecho, entre más átomos de carbono yo metiera en un sistema monocíclico, el ángulo de enlace se abriría más y más y más, tendería hacia los 180 grados, ¿no? O sea que, ¿en qué molécula existe mayor tensión angular? ¿En el benceno o en esta? En el benceno. Mayor tensión. No. En la de 10 carbono. El benceno, de hecho, no tiene tensión angular. Y se acuerdan que la tensión angular era un factor que desestabilizaba al sistema, porque me estoy alejando de los ángulos que requiere la hibridación. Entonces, esta molécula tiene tensión angular. Como se está desestabilizando con la tensión angular, eso está contrapuesto al efecto estabilizante de la energía de resonancia. Entonces, el benceno sería más aromático que este compuesto de acá. Ajá. Son dos efectos que están contrapuestos. Sí va a ser este aromático, pero como tiene tensión angular, no va a ser tan aromático como el benceno. ¿De acuerdo? Vamos a analizar otro caso. El benceno es el compuesto aromático por excelencia. ¿Qué les parece si en lugar de poner un sistema monocíclico, pongo un sistema bicíclico? Este compuestito se llama naftaleno. Fíjense que aquí ya no existe la tensión angular. Ya todos los ángulos de enlace son los 120 grados que necesito. ¿Cumple la regla de Huckel esta molécula? Acuérdense que vamos de más importante a menos importante. ¿Cuántos electrones pi tenemos? Son 2, exactamente. 2, 4, 6, 8, 10. Tengo 5 enlaces pi, pero cada enlace pi tiene 2 electrones, entonces estoy teniendo 10 electrones de tipo pi, ¿va? Entonces sí cumple con la regla de Huckel. Analicemos la segunda regla. ¿Existe conjugación entre los dobles enlaces? O sea, ¿se encuentran salteados? Vamos a ver. Aquí tengo, acá no. Acá tengo, acá no. Acá tengo, acá no. Si me voy para acá, acá no, acá sí, acá no, acá sí, acá no, acá sí, acá no. También es conjugada la molécula. Entonces, también está cumpliendo con el segundo criterio de aromaticidad. El tercero, ¿es plana la molécula? ¿Cuál es la hibridación de todos los átomos de carbono? sp2, entonces la molécula también es plana. Y la cuarta, ¿es cíclico? Pues sí, nada más que tengo un sistema bicíclico, ¿no? Entonces el naftaleno también va a ser un compuesto aromático. Lo puedo representar de esta manera. Este se parece al antifaz de una tortuga ninja, ¿no? Le pongo aquí su cabeza. Aquí está su cara. ¿No? Es Rafael. No, no había ninguna tortuga ninja verde porque las tortugas son verdes todas, ¿verdad? Bueno, nada más tendríamos que ponerle este antifaz de cierto color y ya me diría qué tortuga ninja es.
No todos los compuestos policíclicos van a ser aromáticos. Por ejemplo, vamos a analizar al que tenga 3 anillos aromáticos, se llama antraceno. Profe, tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Cuál sería más aromático? ¿El naftaleno o el benceno? Ahí se van. Los dos están cumpliendo con todos los criterios de aromaticidad. Entonces, ahí se van. Ah, ok. Pero eso como que no es tan relevante de cuál es el más aromático. En este caso no, porque son sistemas que son muy parecidos, los dos. No hay tensión angular en el naftaleno, es perfectamente plano. Incluso podríamos decir que es más aromático que el benceno por el tamaño de la nube pi que se encuentra deslocalizada. Entre más orbitales moleculares tenga yo para deslocalizar a estos electrones, podría pensar que el compuesto es cada vez más aromático. Entonces, incluso podría decir que el naftaleno es más aromático. Pero eso depende mucho de contra quién lo pongamos, depende de otras cosas. Solo se puede determinar de forma experimental. Pero lo más seguro es que si hiciéramos el cálculo de los orbitales moleculares, obtuviera yo una energía de resonancia mayor para el naftaleno que para el benceno. ¿Sale? Ok. Va, profe, gracias. Vamos a analizar este otro compuestito. Tengo que poner aquí un doble enlace. Y ya no puedo poner más. A ver, déjenme ver. Este sí, este no, este sí. Este no, este tampoco se puede. A ver, vamos a analizar a este compuestito que se llama antraceno. Vamos paso por pasito. ¿Cumple la regla de Huckel? ¿Cuántos electrones pi tengo? Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Es un número mágico el 12? Sí. ¿Seguros? Era 14, ¿no? Era el 14. Entonces, Nelfas no está cumpliendo con la regla de Huckel. Ajá. Desde ahí ya podemos descartar que sea aromático. Es la más importante de todas, pero vamos a analizar las demás. La 2, ¿tiene conjugación? Fíjense que en estos enlaces se está rompiendo la conjugación. En todos lados tengo que se alternan los dobles enlaces, pero aquí ya no se puede. Aquí tengo un enlace simple y aquí hay otro enlace simple. No puede existir otro doble enlace, fíjense. Si lo pusiera aquí, este carbono de aquí sería un carbono pentavalente. Entonces no puede ser. ¿Va? No puede ser entonces conjugada tampoco la molécula. También tampoco estoy cumpliendo esa regla. Si acaso la 3 y la 4 sí se cumplen, pero son las menos importantes. La 3 sí se cumple porque el sistema es plano. Y la 4 también porque el sistema es cíclico. Pero si no se cumplen estas dos, quiere decir que el antraceno no puede ser aromático. De hecho, ¿qué pasaría si yo prolongara la estructura del benceno en un espacio bidimensional? Llegaría a la estructura del grafito o del grafeno. ¿Se acuerdan que el grafeno es una monocapa de grafito? ¿No? Se vería así como un panal de abejas. Esta estructura se prolonga en todas las direcciones. Ahora, ¿cómo me explico que el grafito sea un conductor de la electricidad? Si yo aplico una diferencia de potencial, vería que los electrones de este enlace pi empiezan a brincar. Eso obliga a que los electrones de este otro enlace brinquen, estos brincan, etcétera. O sea, que estaría produciendo una corriente eléctrica, ¿no? Yo aplico acá una diferencia de potencial, entonces los electrones empiezan a fluir de un lado a otro. Eso me explica que el grafito sea un material conductor. ¿Y cómo es que ocurre eso? Porque los electrones se encuentran deslocalizados, solo hace falta una pequeña inversión de energía para que yo los empiece a mover de un lado a otro. Y se acuerdan que entre capas de grafeno, o sea, en la estructura macroscópica del grafito, yo tendría que acá hay una capa que está encimada sobre la capa de abajo, ¿no? ¿Cuál era la interacción entre la capa superior y la capa inferior? Era un apilamiento pi-pi, ¿no? Que era muy débil. Entonces, una capa fácilmente se puede desplazar con respecto de la otra, y eso me explica que el grafito también se puede utilizar como un lubricante, ¿no? O sea,
Si yo tengo dos piezas mecánicas entre las cuales hay grafito, el grafito fácilmente va a deslizar una capa sobre la otra, entonces esas dos piezas van a tener lubricación, ¿no? El grafito se ocupa como un lubricante. ¿Va que va? Pero depende qué tan grande fuera la estructura en la que yo estoy uniendo anillos bencénicos, podría o no tener aromaticidad. Eso sobre todo depende de la regla de Huckel, ¿sale? Depende del número de conteo de electrones pi. Ahora, existen formas en las que la molécula puede vencer la tensión angular en sistemas monocíclicos. O sea, esta estructura tendría mucha tensión angular, pero vamos a ver una que no la tenga. ¿Qué les parece si en lugar de que los carbonos todos se encuentren orientados hacia afuera del plano molecular, tuviera un arreglo de este estilo? Este tipo de moléculas se conocen como anulenos. Pueden tener conjugación. ¿Están de acuerdo en que el sistema ya no tiene este carbono de acá? Se está como dirigiendo hacia el interior de la molécula, de modo que los ángulos de enlace sigan siendo los 120 grados que necesita la hibridación sp2. Ese sería el anuleno más simple de todos, pero puedo construir cualquiera. El que sigue tendría así como 4 picos, se parece mucho a la cruz de hierro que tienen los nazis. Puedo hacer que los electrones se encuentren conjugados. Este sí, este no, este sí, este sí. A ver, espérenme, aquí me equivoqué. Sería este de acá. Ah, no, espérenme, este sí, este no. Este sí, ajá. Luego este sí. Este de acá también. Este y este. Se encuentran conjugados, no tiene tensión angular. Tengo que el sistema es cíclico. Tengo que el sistema es plano. En todo caso, lo único que tendría que ver es si se sigue la regla de Huckel, ¿no? Vamos a hacer el conteo de los electrones. En este caso tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. No es un número mágico, entonces este compuesto no va a ser aromático. ¿Qué tal este otro? Tendría 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tampoco cumple la regla de Huckel, tampoco es aromático. De hecho, los anulenos, la mayoría en todo caso, cumplen otra regla que se llama regla de Moebius. Me dice la regla de Moebius que tienen que tener 4n electrones. La mayoría pueden ser compuestos antiaromáticos. Si la aromaticidad era un efecto de estabilidad, ¿qué será la antiaromaticidad? Inestables. ¿Cómo? Pues de inestabilidad. Es un efecto de inestabilidad. De hecho, para vencer la antiaromaticidad, déjenme primero mostrarles qué es la cinta de Moebius. Por eso se llaman así. Es una topología. Aquí está. Si ustedes tienen una cinta plana, la tuercen, la unen por los extremos y van a ver que la parte superficial de la cinta eventualmente se convierte en la parte inferior. La parte exterior se convierte en la parte inferior. Es una topología un tanto extraña, se parece mucho a la botella de Klein. Déjenme ponérselas acá. Todas estas topologías son traslaciones en un espacio de mayor dimensionalidad sobre un espacio de menor dimensionalidad. Esta es la botella de Klein, miren. De la misma manera que ocurrió en la cinta de Moebius, la parte inferior de la botella eventualmente se convierte en la parte exterior. Bueno, ¿por qué se llaman compuestos de Moebius o regla de Moebius?
es por la idea de que los compuestos se tienen que estar torciendo. Es así como, ¿conocen a los pepinos de mar? Déjenme ponérselos. Este es el pepino de mar, nada más que no se ilustra aquí lo que yo quiero ponerles. El mecanismo de defensa del pepino de mar consiste en que cuando llega el depredador, se voltea así como un calcetín. Entonces, al hacerlo, expone al depredador sus intestinos. El pez que se lo quiera comer, pues nada más se come ahí parte de los intestinos, pero se le regeneran, le vuelven a crecer. Y de esa manera sobrevive el animalito, ¿no? Lo mismo ocurre con los compuestos antiaromáticos. Estos carbonos que se encuentran hacia el interior de la molécula, estos 4, por ejemplo, se voltean hacia el exterior y los que se encuentran en el exterior se voltean hacia el interior. Entonces, de esa manera, el sistema trata de perder la planaridad y de esa manera vence a la antiaromaticidad, o sea, de esa manera se estabiliza. Es así como cuando ustedes están bien borrachos, que ya no tienen que vomitar y siguen vomitando, que parece que se están volteando así como calcetines. Lo mismo tratan de hacer estas moleculitas. Este giro ocurre varios cientos o miles de veces cada segundo, entonces de esa manera se estabilizan los compuestos. Si pueden girar, se estabilizan. Si no pueden girar, no se pueden estabilizar. Entonces, por ejemplo, esta moleculita, ¿cómo se llama? Ciclobutadieno, ¿no? Fíjense que también cumple con la regla de Moebius porque tiene 4 electrones pi, ¿no? O sea, ocurriría esto cuando n sea igual a 1. El compuesto no existe. ¿Por qué no existe? Porque a diferencia de los anulenos, no se puede voltear, habría demasiada tensión angular en el momento en el que se hiciera el giro, entonces no se puede estabilizar de esa manera, entonces no existe, pero lo podemos forzar a que exista. En eso consiste la tarea que les acabo de publicar el día de ayer. Ahorita les digo por dónde va la cosa. ¿Ah? De mientras les puedo decir que no existe. Ahora, este otro compuestito, a los cuates se llama COT, ciclooctatetraeno. ¿Es un compuesto antiaromático? ¿O es un compuesto aromático? Primero díganme si es aromático. ¿Cuántos electrones pi tiene? 8. 8. No cumple con la regla de Huckel, entonces aromático no es. Ahora, ¿es antiaromático? También tiene demasiada tensión angular como para que se estuviera volteando como calcetín. Entonces lo que hace el COT es agarrar una disposición espacial muy parecida a la que veíamos para el ciclohexano. Se tuerce de esta manera, así como una silla. Entonces ya perdió la planaridad. De hecho, este compuesto tampoco es antiaromático. Simplemente se comporta como un alqueno que tiene la función 4 veces. O sea, si yo le pongo, por ejemplo, aquí un equivalente químico de HCl, lo que voy a ver es que reacciona de la misma manera que lo hace un alqueno. Vamos a suponer que el HCl se agregue aquí. Sería una reacción de adición electrofílica, ¿no? No le hace falta estarse volteando para vencer a la antiaromaticidad, simplemente mediante esta disposición espacial la vence, entonces se estabiliza de esa manera. Este compuesto es simplemente un compuesto no aromático. Entonces, el que se siga la regla de Moebius no necesariamente implica que el compuesto vaya a ser antiaromático. Podría ser nada más un compuesto no aromático. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto, chicos? ¿Ninguna? Va. Vamos a poner más ejemplos. ¿Les había platicado alguna vez del efecto sombrilla? Creo que no, Creo que no. creo que no. Ahí les va. Este es el amoníaco. ¿Cuál es la hibridación? ¿CP3?
sp3. ¿Cómo eran los lóbulos orbitales sp3? Este que tiene el par libre. Recuerden que tenían un signo de fase positivo y uno negativo. A ver, aquí lo estoy poniendo de esta manera. Ajá. Es el orbital que sostiene el par libre y los otros lóbulos orbitales sp3 sostienen a los átomos de hidrógeno, ¿no? Ok. El par de electrones puede estar arriba o abajo del átomo de nitrógeno. Si se conmutara hacia la parte de abajo, puede, porque aquí hay un espacio de fase negativa donde puede estar, la molécula se invertiría. O sea, el hecho de que tenga el par de electrones en la parte de abajo haría que la repulsión con el resto de sustituyentes fuera lo suficientemente importante como para empujarlos hacia la parte de arriba. Es así como si un paraguas se les invierte. Entonces, ambas estructuras están coexistiendo. Eso se conoce como inversión, o efecto sombrilla. La barrera energética para la inversión es muchísimo menor que las 25 kilocalorías por mol que hacen falta para que un proceso se lleve a cabo a temperatura ambiente. Entonces, varios millones de veces cada segundo las moléculas de amoníaco se están interconvirtiendo. ¿Ok? Casi siempre cuando yo tengo pares libres, voy a tener que ocurre el efecto sombrilla. Entonces, vamos a ver cuál es el efecto sobre esta moleculita. Se llama ciclopentadieno. Voy a pintar a los electroncitos, a los hidrogenitos. Vamos a analizar si el ciclopentadieno es aromático. ¿Cumple la regla de Huckel? No, es antiaromático. No necesariamente. Recuerden que si es antiaromático, tiene que tener la capacidad de estarse volteando como calcetín, y ese no la tiene. Ajá. Entonces, desde ahí, no es aromático. La 2. ¿Tengo conjugación? Tampoco, porque fíjense que en estos dos átomos de carbono, en estos dos enlaces, se está rompiendo la conjugación. Acá tengo uno no y uno no, no se encuentran alternados, entonces tampoco cumple la conjugación. ¿Cumple con la planaridad? Tampoco. Toda esta parte de la molécula es plana, la que tiene los carbonos sp2. Pero ¿qué ocurre con este carbono? ¿Qué hibridación tiene? Tiene una hibridación sp3. Para vencer la tensión angular, está entrando o saliendo del plano del pizarrón. Entonces tampoco es plano. La única que cumple es la más pinche de todas, es cíclico, ¿no? Pero es la menos importante. Ok, ahí les va una evidencia experimental. ¿Se acuerdan que los hidrocarburos, por definición, no son ácidos? Los únicos que son ácidos son los alquinos, ¿no? Y esos son ácidos débiles. Ese no es alquino, entonces no puede ser ácido. Sin embargo, se sabe de forma experimental que sí es un ácido. ¿Qué significa que sea ácido? Significa que está liberando en solución al protón ácido. ¿De dónde sale ese protoncito? Está saliendo de la ruptura heterolítica de este enlace. ¿Quién se queda con los electrones? Se los tiene que quedar el carbono, ¿no? Porque es un ácido. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso? No lo sé, Sí, profe. A ver, si este salió sin electrones, con una carga positiva, esos electrones se tienen que quedar sobre el carbono, ¿no? Sí. Ok. Vamos a ver cómo cambia la configuración de esta molécula. Ahora tengo ese hidrógeno que no salió. Tengo los otros, pero acá tengo un par libre de electrones. Por lo tanto, sobre ese carbono existe una carga negativa, es un carbanión. Ahora, ¿cuál es la hibridación para ese carbono? Sigue siendo una hibridación sp3, pero tiene un par libre. Tiene que ocurrirle lo mismo que veo en la molécula del amoníaco. Tiene que ocurrir una inversión del par de electrones por el efecto sombrilla. O sea que en promedio la molécula de este anión que se llama ciclopentadienilo. Ciclopentadienilo. En promedio es plana la molécula, ¿están de acuerdo? Sí.
O sea, si tengo efecto sombrilla, este carbono que estaba entrando del plano del pizarrón, cuando se invierta el par de electrones, ahora va a estar saliendo del plano del pizarrón. Lo está haciendo miles de veces cada segundo, entonces en promedio la molécula es plana. ¿Ah? Ya estoy cumpliendo con el tercer criterio. ¿Tengo conjugación? ¿Qué me decía la segunda regla? Que tenía que tener conjugación de qué cosa? ¿Insaturación? De insaturaciones, pero además, ¿qué otra cosa? De Y carga. o cargas eléctricas. Cargas eléctricas. Aquí ya apareció una carga negativa. Esa carga negativa está contribuyendo a la insaturación. O sea, tengo sí, no, sí, carga, no. Entonces ya también estoy cumpliendo con la conjugación. Y por último, regla de Huckel. ¿Cuántos electrones de tipo pi tengo? ¿Qué era un electrón de tipo pi? ¿Qué era un orbital de tipo pi? Era aquel que tenía un plano nodal en el eje internuclear. Tenemos ahí un cambio de fase. ¿Cómo es este lóbulo orbital? Se encuentra en promedio arriba y abajo del plano molecular, ¿no? Y acá tiene un cambio de fase. O sea que sería así como si fuera un orbital pi, ¿no? Esos electrones se están convirtiendo en electrones de tipo pi a la hora que yo tengo la inversión del par libre de electrones. Ajá. O sea que, ¿cuántos electrones pi tengo? Tengo 2 de acá, 4 de acá, y estos 2 por concepto de la carga. En total tengo 6. Ya estoy cumpliendo con el número mágico que dicta la regla de Huckel. Ajá. Ahora, ¿cuál es la evidencia experimental que yo tengo de esto? Una es que se está liberando el protonácido, pero además, las distancias de enlace se convierten en distancias perfectamente equivalentes a la hora que yo tengo al anión ciclopentadinilo. Solo lo puedo explicar en términos de que todos los electrones se encuentren deslocalizados y eso hace que las distancias de enlace se vuelvan equivalentes. Eso lo veo de manera muy común en compuestos del estilo sándwich. Vamos a ver. Tengo aquí esto, un átomo de hierro y otro ciclopentadinilo aquí abajo. Cada uno de los ciclopentadinilos se enlazan de esta forma al átomo de hierro. O sea, es como si yo tuviera que los 5 átomos de carbono se enlazan de forma equidistante al átomo de hierro. Es un cation hierro 2 más. Ajá. ¿Se acuerdan que los metales de transición tenían que cumplir con la regla de los 18 electrones? ¿Cuál era el número atómico del hierro? Era 26, ¿no? Pero le estoy quitando 2 porque tengo al cation hierro 2 más. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos electrones de valencia tengo? Bueno, ¿cuántos electrones en total? Tengo 24, ¿no? ¿Cuántos me hacen falta para llegar a la estructura del gas noble, que sería el criptón al final del cuarto periodo, que tiene 36 electrones? 24 para 36, ¿cuántos son? 12. 12. O sea que cada ciclopentadienilo le está donando 6 electrones al átomo de hierro y de esa manera se cumple con la regla de los 18 electrones. Y si esto yo lo analizo mediante la difracción de rayos X, les digo que todas las distancias de enlace van a ser perfectamente idénticas. O sea, las tapas del sándwich, que serían los ciclopentadienilos, son compuestos aromáticos, son partes aromáticas de este compuestito que se llama ferroceno. Ajá. Por ahí va la cosa para la creación de el ciclobutadieno. Veamos. Vamos a suponer que hacemos un compuesto tipo sándwich para el níquel. ¿Cuál es el número atómico del níquel? 28. 28. ¿Cuántos electrones le hacen falta para llegar a la estructura del criptón? 8. 8. ¿Qué les parece si 4 vienen de acá
y 4 vienen de esta otra etapa que sería como un pan Bimbo. Estaríamos formando también un compuesto tipo sándwich, se llamaría en este caso niqueloceno. Por ahí va la cosa. La cuestión es que ustedes me digan cómo le hago para que el ciclobutadieno, que no existe, lo fuerce yo a existir. De hecho, a la hora que se forma el niqueloceno, voy a ver que todas las distancias de enlace son perfectamente idénticas. Lo puedo representar de esta manera. Pero ¿cómo le hago? En eso consiste la tarea. ¿Va? Piénsenle. Tiene que ver con la pista que dice la tarea, que es justamente el enlace sinérgico. Ya lo vimos. Entonces, ¿por qué el ciclopentadienilo es ácido? Porque a la hora que yo paso al lado de productos, se estabiliza por resonancia, mientras que del lado de reactivos no es un compuesto resonante. Ajá. ¿Dudas de esto, chicos? Otro ejemplito. Chingado. Este se llama ciclo. ¿Ciclo qué? Tiene 7 átomos de carbono. Sería ciclo heptatrieno, porque tiene 3 veces la función alqueno. ¿Es aromático el ciclo heptatrieno? Sí cumple la regla de Huckel. ¿Están de acuerdo? Tengo 6 electrones pi. ¿Dónde está fallando la cosa? No tengo conjugación. Fíjense que aquí tengo 2 enlaces simples que se encuentran consecutivos. Entonces, no es aromática la molécula. ¿Sale? Además, ¿qué clase de carbono es? Es un carbono sp3. También se encuentra entrando y saliendo del plano del pizarrón. La molécula no es plana. Nada más cumple con la regla de Huckel y con que es cíclico. Lo podemos convertir en aromático. Fíjense. Cuando yo tengo un compuesto que tenga al radical bencilo y lo meto a la estructura, al espectrómetro de masas, lo que voy a ver siempre es que se obtiene cierto fragmento. ¿Qué es la espectrometría de masas? Consiste en que yo tengo al compuesto, lo volatilizo, lo paso a la fase gaseosa, le hago incidir un arco eléctrico que tiene una energía de 70 electronvolts y lo fragmento. Los fragmentos van a tratar de reorganizarse para estabilizarse. Entonces, en el espectrograma, yo voy a tener aquí en el eje de las ordenadas un porcentaje de abundancia del fragmento. La abundancia depende de la estabilidad que tenga ese fragmento. Y acá en el eje de las abscisas voy a tener una relación masa-carga. Siempre que yo tenga un compuesto con la presencia de radicales bencilo, voy a ver en el 100% de abundancia un pico que tiene un peso molecular de 91 unidades de masa atómica. Ajá. Ahí les va por qué se ve ese pico de 91 unidades de masa atómica. Ahora al cicloheptatrieno le voy a quitar un hidrogenito, pero no se lo voy a quitar como un protón ácido. Se lo voy a quitar también de aquí. Voy a romper este enlace, pero se lo voy a quitar como un hidruro. O sea, ahora voy a tener al anión H-. Eso quiere decir que los electrones se fueron con el hidrógeno. Entonces, ¿qué me va a quedar en el átomo de carbono? Una carga positiva. Ajá. Eso se llamaba carbocatión, ¿no? ¿Cuál es la hibridación de este átomo de carbono ahora? SP2. SP2. Ya se integró al plano. Ahora, este catión que se llama catión tropilio, es un nombre chistoso, ¿no? Se parece al de reptilio. El catión tropilio ya tiene planaridad. Además es cíclico. Ya estoy cumpliendo con la tercera y cuarta reglas.
Tengo conjugación además en el catión tropilio porque tengo una conjugación entre insaturación y carga. Entonces ya también estoy cumpliendo con la segunda regla. Y más importante que todo lo demás, ¿cumple con la regla de Huckel? Sí. Sí, tengo 6 electrones pi. Entonces el tropilio es aromático, se estabiliza. ¿Qué significa lo que yo veía en el espectro de masa? Significa que este carbono de acá se está integrando al ciclo y me está formando al catión tropilio. Hagan la cuenta de cuánto pesa el catión tropilio. Los carbonos pesan aproximadamente 12, tengo 7. Los hidrógenos pesan aproximadamente 1. ¿Cuántos tengo? Tengo 7 también, ¿no? ¿Cuál es el peso molecular? 91. 91, justamente. Este valor que yo veo aquí. Entonces, el carbono se integra al sistema cíclico para formar al catión tropilio. El catión tropilio es estable, pues es aromático, y por eso es que siempre voy a ver ese pico en una abundancia tan alta. Es un fragmento muy estable. ¿Sale? A ver. Este otro. ¿Cómo se llama? Se llama ciclopropeno, ¿no? Hagan que el ciclopropeno se convierta en aromático. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que perder? Un protón o un hidruro. El secreto está en estos hidrogenitos de acá. ¿Cuántos electrones pi deseamos? 2. 2. 4. Sí. No, 4 sería un número de Moebius, ¿no? 6 estaría muy cabrón, tendríamos que meterle 4 electrones, ¿no? Necesitamos 2 electrones pi. ¿Cuál tiene que ser el valor de n? 0. 0. Si n es igual a 0, entonces nada más necesitamos el 2, que también sería un número mágico. Recuerden que n pertenece a los números enteros, el 0 es un número entero. ¿Ah? ¿Cómo le hacemos para tener 2 electrones? Tengo que llevarme a este hidrógeno, pero con todo y sus electrones, ¿no? O sea, pasaría lo mismo que con el catión tropilio. Tengo que retirar un hidruro y entonces esta parte de aquí tendría una carga positiva. O sea, tendría yo una carga positiva sobre este átomo de carbono, ¿no? Ya estoy cumpliendo con la regla de Huckel, ya estoy cumpliendo con que el sistema sea plano. De hecho, el ciclopropeno también era plano, pero pues sigue siendo plano, ¿no? A la hora que se convierte en un carbocatión. Estoy cumpliendo con que haya conjugación entre insaturaciones y cargas, y además el sistema es cíclico. De manera experimental, ocurre lo mismo. Las distancias de enlace se convierten en equivalentes y puedo representar a este catión de esta manera. La carga positiva se encuentra deslocalizada en todo el sistema. Es lo mismo que yo veía para el complejo sigma, ¿no? ¿Se acuerdan que veía que la carga positiva se encontraba deslocalizada en estos átomos de carbono? Y acá yo tenía al electrófilo y al hidrogenito que todavía no se sale, ¿no? Es algo muy parecido. ¿Dudas, chicos? A ver qué me dicen de este otro compuesto. Esta se llama piridina. Aquí tiene un parcito de electrones. ¿Es aromática o no? Ahora sí se escuchó el grillito. Lo que les está haciendo ruido son este par de electrones, ¿no? Así es. Pero ¿qué simetría tiene ese par de electrones? ¿Cuál es la hibridación de este nitrógeno? SP2. SP2.
sustituyentes se dirigen hacia los vértices de un triángulo. O sea que sobre el plano yo tengo acá abajo a los dos átomos de carbono y acá al par de electrones. ¿Tiene simetría pi este par de electrones? No, porque no se encuentra arriba y abajo del plano de la molécula. Entonces este par de electrones no contribuyen a los electrones pi que tengo que contar. ¿Cuántos electrones pi tengo entonces? Nada más 2, 4, 6. Cumplo con la regla de Huckel. Tengo conjugación, el sistema es plano y además es cíclico. Entonces la piridina es un compuesto aromático. De hecho, sufre las mismas reacciones de sustitución electrofílica aromática que sufre el benceno. También tenemos ahí ciertas orientaciones preferidas, etc. O sea, la piridina es un compuesto aromático, se puede representar de esta manera. ¿Va? A ver este otro. Este se llama boracidina. Aquí lo chistoso es que ya no tengo átomos de carbono, son nitrógenos y boros. Cada uno de los átomos implicados es la regla del octeto. ¿Será aromático o no? Parece que sí, ¿no? Lo importante es el conteo de electrones pi, porque el sistema es plano, ¿no? Todos los átomos tienen hibridación sp2, tengo conjugación, es cíclico. Lo importante sería la regla de Huckel. Tengo 2, 4, 6 electrones pi. Entonces la boracidina también va a ser un compuesto aromático. A ver, este otro. Este viene en su guía de estudios. Se llama pirrol. Tiene que tener un parcito de electrones aquí. ¿Cómo lo ven? Parece que sí es. Si se dan cuenta, el pirrol es isoelectrónico y por lo tanto isoestructural con el anión ciclopentadienilo. Entonces también tiene que ser aromático. La única diferencia es que este tiene una carga negativa y este no tiene carga, es eléctricamente neutro, pero sigo teniendo lo mismo. Por efecto de la inversión de este par libre, estos dos electroncitos tendrían una simetría pi. Finalmente lo que importa es la simetría pi, a eso se refiere la conjugación. Ajá. Entonces, como tiene simetría pi, tendría conjugación de este par de electrones con estos dobles enlaces. Entonces el pirrol también es aromático. No va a ser tan aromático como el benceno, pero es aromático. Y hay otras preguntas en la guía, por ejemplo, este se llama furano. Y este otro se llama tiofeno. Aquí la cuestión es que ya no tengo un par libre, sino que tengo dos. Tanto para el caso del oxígeno en el furano como del tiofeno. Ahí la pregunta de la guía es, ¿quién sería más aromático? Eso es algo que ustedes tienen que pensar. ¿Ah? ¿Dudas, chicos? ¿Todo bien o todo mal? Más o menos. Bueno. Tienen que ponerse a resolver la guía, chicos, para entrarle a su segundo examen. A pesar de que va a ser sencillo, dado el formato que es de opción múltiple, sí requiere de un esfuerzo considerable por parte de ustedes. Yo creo que ahorita no han estado revisando la guía de estudios porque nadie me ha preguntado nada. En general, a esta altura del parcial, yo ya veo, me encuentro atosigado
en mi espacio personal por ustedes que me están preguntando y pregunte cosas, y si ustedes no me están preguntando nada, quiere decir que no han hecho nada. Todavía tienen el fin de semana, entonces aprovechenlo. ¿Ah? Nos vemos el lunes para su examen parcial. Profe, Sí, dígame. Bueno, Súbele a tu micrófono, por favor. hola. ¿Qué pasó, Daniel? Yo tuve un par de dudas con la guía en Ajá. algunas opciones. ¿Cómo cuál? A ver, Espérame era, Ajá, dime. por ejemplo, en el ejercicio 13, el de la reacción del 1-butino Uno, no. Ajá. con el catión plata, o bueno, no sé cómo se llama, Ag más. Ujú. Recuerden que los alquinos terminales son ácidos, porque entre más caracteres se tiene este carbono de aquí, más electronegativo va a ser. Entonces, si yo rompo este enlace, sería el carbón quien se queda con los electrones, ¿no? O sea que yo podría tener un reemplazo de este protoncito ácido por este catión que tiene la misma carga, el catión plata. Podría tener un alquino de este estilo. O lo puedo poner como una especie iónica, es lo mismo. O sea, toda esta parte sería negativa, la plata quedaría como positiva. ¿Ah? Sí. Y bueno, sí llegué a eso, pero bueno, quería corroborarlo. Pero en el caso de la reacción que le sigue con el ácido nítrico, Ok. eh, no sé, supongo que el hidrógeno regresa al 1-butino y se hace como un nitrato de plata, ¿no? Exactamente. O sea, ahora tengo esto y lo pongo en presencia del ácido nítrico. El ácido nítrico se disocia en H más y NO3 menos. Recuerden que la química es pegar lo positivo con lo negativo. Entonces, como bien dices, este se regenera para formar al 1-butino y que tendría como su producto Nitrato de plata. nitrato de plata. Ahí está. ¿Alguna otra? Bueno, cualquier duda que tengan, yo voy a estar disponible en el chat general. No me hagan preguntas personales ni individuales. pero yo tengo una duda con Dígame. con el 10, pero la reacción de permanganato de potasio con el ion oxidrilo. Ajá, a ver, dime cuáles son los reactivos. El isobuteno Isobuteno con permanganato de potasio. y el ion oxidrilo. OH menos. ¿No te dice si es en frío o en caliente? No, Ok. Esta reacción, para que me dé la hidroxilación, tiene que ocurrir en frío. Sería el producto, ¿no? Pero si no te dicen que es a baja temperatura, entonces es una reacción de escisión. Por eso se las puse. Esa viene en el Morrison. Entonces échenle un ojito. Se va a romper el doble enlace. Lo que quiero es que vean qué da. Estas de acá de la plata también vienen en el Morrison. Entonces el que me las estén preguntando significa que no han leído. pero profe, el permanganato sería como la oxidación de un alcohol. ¿El OH se pega con el isobuteno o no? No, no. Es propiamente una reacción de escisión del doble enlace. O sea, se rompe todo. Lo que pasa es que tú me estás diciendo que a lo mejor podría ser algo así como que el oxidrilo se pegara en el doble enlace, ¿no?
Pero este no es un electrófilo porque ya tiene una carga negativa. Y acá en el doble enlace yo tengo electrones. Lo más seguro es que ese OH venga de algo como KOH. Entonces, lo que se tendría que pegar, el electrófilo tendría que ser el potasio, como catión. No es usual. Entonces, no va por ahí la reacción. Les digo, es una escisión. Vale, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra, chicos? Profe, ¿Sí? la mononitración anular es la nitración del benceno. Sí. O sea, tú tienes un benceno y te preguntan qué pasa si le pones HNO3, H2SO4, ¿no? Obtienes de aquí al grupo nitro. Pero depende quiénes sean los sustituyentes y todo eso, hacia dónde se mete el grupo nitro. Justamente con eso tiene que ver la pregunta. A ver, hay un caso en el que viene algo así. Déjenme ver si me acuerdo. Creo que aquí tiene un grupo nitro. ¿Qué me dirían de esta reacción? Hay dos cosas a analizar. Este anillo y este de arriba. Los dos pueden llevar a cabo una reacción de sustitución electrofílica aromática. ¿Qué pasaría si fuera sobre el de abajo? ¿Cuál es el efecto de todo este como sustituyente? Desactivante. ¿Se acuerdan que los arilos eran activantes débiles, no? Pero, ¿cómo influye ese grupo nitro? El grupo nitro está jalando densidad electrónica por efecto inductivo. Entonces, podría ser que de ser un activante débil pase a ser un desactivante. Nada más que sería un desactivante que orientaría hacia las posiciones orto y para. O sea, el espíritu de esta pregunta es que le piensen cuál es el efecto más importante. O bien podrían decir que como está muy lejos, el efecto inductivo se diluye rápidamente con la distancia y entonces esto sigue siendo un activante. Si es un activante, yo esperaría que con respecto de este anillo de abajo, la sustitución ocurriera en orto y para. O sea que se formaría este compuesto más este otro. Ahí es, o sea, no hay ninguna respuesta que sea equivocada aquí. Eso depende de cuál sea su capacidad para discutir. ¿Qué pasaría para este otro anillo? Para este otro anillo, el NO2 es un desactivante. Pero este anillo, ¿qué es? Es un activante. Es un activante. Siempre gana el efecto de activación sobre el de desactivación. Entonces, el único que manda es el anillo de abajo. ¿Cuál sería el compuesto? Sería aquel en el que el otro nitro entra en la posición orto porque la para ya se encuentra ocupada. ¿Sale? Entonces, eso es una pregunta para que ustedes discutan, le piensen, concluyan. ¿Queda respondida la duda, señorita? Sí, profe, gracias. ¿Algo más, chicos? Bueno, me preguntan... Tengo una duda, profe. A ver, dígame. Es de la tarea, bueno, de la formación del metadibromobenceno. Sí, creo que bueno, le intenté con la reacción de sulfonación, creo que una que se llama protonación. Es una muy buena idea. Pero el problema es, bueno, lo que llegué es que al final, o sea, yo sé que al final llegó a una reacción donde ambos son desactivantes. Bueno, tengo un benceno con dos desactivantes. Y sé que, y el halógeno, porque ya tengo como un bromo allí, el halógeno le gana tiene mejor, digamos, ¿cómo se dice? Mejor poder de desactivador, no sé cómo se dice. O sea, le gana. Esperen. Qué bueno que lo tocas, eso es algo bien importante.
Entre los activantes sí tenemos poderes de activación, pero los desactivantes son simplemente desactivantes. Ahí no puedes decir que hayan activantes fuertes, débiles o moderados. ¿Ah? Ok. Ajá, mi duda es que al final llego con un bromo y después llego con un, ¿cómo se dice? No sé cómo, bueno, el ácido bencisulfúnico, Por ahí unido va. con bromo. Pero el problema es que cuando yo lo vuelvo a halogenar, el bromo tiene, bueno, yo vi que el bromo tiene prioridad en las posiciones más que el ácido, bueno, la parte del ácido bencisulfúnico. En realidad sí, porque acuérdate que en el bromo es ligeramente superior el poder de el efecto inductivo al efecto de resonancia. Los halógenos casi tendrían que ser activantes, nada más que resultaron ser desactivantes. Ajá, es como que le gana, ¿no? Al Así otro. es. Sí, Entonces, sí. digamos, se formaría, bueno, o sea, muy poco probable en ese caso, ¿no? Que se formase en la posición meta. Y ya no se podría, tendríamos que hacer otra reacción, yo creo. Vamos por partes. De aquí metemos un SO3H, fue lo que hiciste, ¿no? Ajá, Metes un segundo. Este es un orientador a meta. ajá. Luego de aquí metes el bromo. Sí, ajá, sí. ¿No? ¿En qué posición entra? Pues igual en la posición meta, ¿no? Que coincide con ambos. En esta posición. Sí, FSL3. Entonces, tenemos los sulfonilos. Ahí está un bromo. No, espérame. No. Me conviene no meter un segundo de estos. Me conviene de una vez meter ahí el bromo. A ver. ¿Qué pasa si meto de aquí el bromo? En las condiciones de reacción que hagan falta, ¿no? Este sería una orientadora meta. Entonces tengo SO3H y acá el bromo. Meto un segundo bromo. ¿En qué posición entra? Ahí está lo que tú decías, ¿no? sí, Entraría en las posiciones orto y para. ajá, ya no Y se después podría. el sulfonilo. Sí, se puede ir por ese lado. Nada más que hay un problema con la reacción. ¿Qué ocurre cuando yo voy metiendo desactivantes? La reacción se vuelve cada vez más endotérmica, ¿no? Podría ser que la reacción para la tercera sustitución fuera tan endotérmica que le llegue a la temperatura de ignición. De hecho, no se puede hacer la reacción por este lado. Necesitamos otra estrategia de síntesis, pero quiero que lo intenten por aquí, ¿va? Déjame borrar rápidamente esto para que no lo vean sus compañeros. Lo voy a esconder aquí. ¿Sale? Sí, porque, bueno, yo había leído que ya no es, o sea, bueno, no sé si sea verdad, yo creo que, bueno, esta es mi duda, que ya no entra la tercera sustitución, si son dos desactivantes, pero la verdad no sé por qué. Por lo que te decía, la reacción se vuelve tan endotérmica que necesitarías mucha energía para llevar a cabo la tercera sustitución. ¿Sale? Ok, entonces por ahí no es. Sí, sí es por ahí. O sea, con las herramientas que tienen, inténtenlo. Si funciona en el pizarrón, es suficiente. O sea, otra cosa es que no funcione en la vida real. Pero lo que quiero es que les funcione a ustedes en el pizarrón. Después les voy a decir por dónde va. Pero háganlo con las herramientas que ya tienen. O sea, de hecho, ni siquiera hace falta que te pongas a leer ni nada de eso. Que sí quiero que lean. Pero vamos, para darle respuesta me basta con el conocimiento que han adquirido ahorita en las clases. Ah, ok. ¿Vale? Está bien, profe. Gracias. Pues, bueno, pues Y vámonos, empieza chicos. por- ¿Qué dice usted? Sí, empieza por nitración del benceno. ¿Tú quieres empezar por la nitración? ¿Y después qué harías? Meto el bromo. Ok, a ver, vamos a ver. Le metemos nitración, HNO3, bla, bla, bla.
H2SO4. Metemos al grupo nitro. Después de aquí le metes al bromo. Ese bromo quedaría en la posición meta. Y luego Bueno, ¿se puede deshidrogenar? No, ¿verdad? sí, pero no con este grupo funcional. Se puede con este, que es justamente lo que hizo tu compañero. Entonces, por eso no conviene meter al grupo nitro, conviene meter al grupo sulfonilo. O sea, tú dices que de aquí le meto otro bromo. De aquí me quedaría NO2 y los dos bromos. Cámara, fíjate, ya los tengo en la posición meta. Entonces tengo que deshacerme de este, pero no vimos ninguna reacción para eso. ¿Ya viste? Sí. Órale, pues. Gracias. Larguémonos, chicos. Nos vemos el lunes para su examencito. Desde el domingo yo les subo la ficha de forms para que suban la guía de estudios. Recuerden que la fecha límite es el mismo lunes en la hora del examen. ¿Vale? Ok, profe. Bueno. Profe, ¿hay alguna forma de que deje la guía de estudios como